Bueno, muchachos, en el video de hoy vamos a trabajar lo relacionado a la ley de Ohm. Antes de trabajar sobre la ley de Ohm, vamos a trabajar sobre el significado de ella. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. La relación que existe entre ellas es la que podemos ver en la figura que acabó de salir, donde el voltaje va a ser igual al producto de la corriente y la resistencia. O otra manera de mirar este voltaje es con la letra E, que significa, se simboliza la tensión con ella. Y a su vez, la resistencia va a ser igual a la división entre el voltaje y la corriente a su vez va a ser igual a la división entre el voltaje y la resistencia. Pero antes de mirar cada una pues de estas relaciones, vamos a hablar un poquito de cada una de las partes. Entre eso vamos a hablar qué es la tensión, qué es la corriente y qué es la resistencia. Pues en la ley de Ohm se simboliza pues la tensión con E, la corriente con I y la resistencia con R. La unidad con que se abrevia la tensión es con E, pero la tensión, la unidad de la tensión es el voltio. La unidad de la corriente es el amperio y la unidad de la resistencia es el ohmio, nombrado a su vez por el filósofo que generó la ley de Ohm, llamado Georg Simon Ohm. Pero ahora, la tensión es la presión que desencadena el fluido de electrones. La corriente viene siendo el caudal y la resistencia es el inhibidor. Es decir, cuando hablamos de presión, hablamos de la manera en que corre el fluido eléctrico. La corriente es el caudal, qué tan grande o qué tan corto puede ser. Mientras que la resistencia es la que impide que el caudal y la fuerza pues se desborde. Entonces, una vez pues teniendo en cuenta qué significa cada una de estas partes, vamos a proceder a mirar las fórmulas que se generan con esta ley. Si a su vez nosotros queremos encontrar la resistencia, va a ser la división entre la tensión y la corriente, es decir, voltaje sobre amperio. Si queremos encontrar la resistencia, perdón, si queremos encontrar la corriente, porque la resistencia es esta, si queremos encontrar la corriente, va a ser igual entre la tensión y la resistencia. En otras palabras, voltaje entre ohmios. Ahora, si queremos encontrar la tensión, es decir, el voltaje, va a ser igual a la corriente sobre la resistencia. Entonces, para encontrar los voltios, va a ser igual a amperio por ohmio. Si queremos encontrar la corriente, que es igual a amperio, tenemos que dividir voltaje entre ohmio. Y si queremos encontrar ohmio, tendremos que dividir voltaje entre amperio. Ahora, vamos a resolver unos pequeños ejercicios con algunos circuitos donde tengamos que aplicar cada una de estas fórmulas. Entonces, el primero va a ser donde se conoce la tensión y la resistencia. Entonces, si tenemos un circuito de esta manera, donde la tensión va a ser de 12 voltios y la corriente va a ser igual a lo que se quiere encontrar, mientras que su resistencia va a ser igual a 6 ohmios. Entonces, para utilizar la fórmula, va a ser necesaria la fórmula en la cual necesitemos encontrar la corriente, o sea, los amperios. Entonces, va a ser igual, entonces vamos a utilizar y vamos a resolver. Entonces, I va a ser igual a E, que viene siendo
la tensión, que a su vez viene siendo 12 voltios, ¿verdad? 12 voltios. Vamos a borrar esto aquí y ponemos esto acá. Y en la parte de abajo, la resistencia, que equivale a 6 ohmios. Listo. Para encontrar la corriente, simplemente dividir 12 entre 6, que a su vez va a dar como resultado 2 amperios. Listo. Y tenemos la corriente en este circuito. Listo. Si en ese caso se conoce la tensión y se conoce la corriente, tendríamos que encontrar la resistencia. Utilizamos la fórmula pues que nos ayuda para eso, que en este caso sería que la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Entonces la resistencia va a ser igual, ojo, aquí tenemos la tensión, que es igual a 24, y la corriente, que es igual a 6. Ojo, que esto se mide en amperios y esto se mide en voltios. Entonces la resistencia va a ser igual a la división de 24 entre 6, que viene siendo igual a 4. Y cuando dividimos el voltaje entre el amperio, resultado es ohmio. Y por último, se conoce la corriente y la resistencia. ¿Cuál será el voltaje? Entonces, cuando tenemos el amperio y los ohmios y se multiplican, nos ayuda a encontrar la tensión, que a su vez en unidades va a ser el voltaje. Entonces, E va a ser igual a I, en este caso I va a ser igual a 5 amperios sobre, perdón, porque cuando se está encontrando es por, vamos a hacer aquí, por, o vamos a utilizar un punto, por 8 ohmios, ¿verdad? Resistencia 8 ohmios, entonces la tensión va a ser igual a 5 por 8, 40, y cuando se multiplica el amperio por la resistencia, su resultado es el voltaje. Listo, chicos. Ahora aquí acabamos de ver pues cómo se resuelve cada una, o cómo se encuentra, cómo se utiliza cada una de las relaciones que hay en la ley de Ohm. Listo, si te gustó, no se te olvide darte un buen me gusta, suscríbete si no lo has hecho. Eso es todo, chicos. No se te olvide compartir y chao.